¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Nos encontramos dando inicio a la sesión número 2 de comunicación escrita. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Por favor, ustedes me confirman cuando ya la puedan ver. No sé si ya puedan ver la pantalla, muchachos. Por favor, confirmen de ahí. Por el chat, si pueden. Ok, Miguel, gracias. Listo, chicos. Es importante que un texto tenga una macroestructura, pero también una microestructura. Ya les voy a explicar qué es esto. Una macroestructura, chicos, es que el texto cumpla con las partes fundamentales. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Si no podemos hablar por el audio, escríbanlo en el chat, por favor. ¿Cuáles son las partes fundamentales del texto argumentativo que vamos a responder para la prueba saber? ¿Cuáles son las partecitas? ¿No se acuerdan? La primera, ¿cuál es? Son tres, les soplo esa pista. Tres. La primera, ¿cuál es? Será introducción, desarrollo, argumento y la conclusión. Exactamente. Muy bien. Introducción, desarrollo de argumentos y conclusión. Perfecto. Yo debo cumplir con esas tres partes. Recuerden, cada parte, por lo general, se separa por párrafos. Entonces, la introducción es un solo párrafo, cada argumento es un párrafo y la conclusión es un último párrafo. ¿Listo? Entonces, en ese orden, cuando ya tenemos clara la macroestructura, ¿cierto? Yo ya digo, listo. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase que yo les dije, chicos, vamos a planificar un texto? Entonces uno tiene que saber cómo lo voy a escribir. Lo primero es que debe tener una introducción donde pongo mi punto de vista. Estoy a favor, en contra, sí o no, ¿cierto? De acuerdo o en desacuerdo con lo que nos pregunten. Y luego desarrollo en cada párrafo los argumentos y por último hago un cierre, una conclusión donde sintetizo las ideas. ¿Recuerdan ustedes, chicos, los que presentaron, no sé si los tres presentaron la prueba preparatoria el sábado? ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? La pregunta, la pregunta abierta. Era responder si estábamos de acuerdo o no con la situación que nos planteaban acerca de la discriminación o en el caso de que planteaban el racismo. Ok, pero el punto era que si ustedes estaban de acuerdo o no con el racismo. Es que no recuerdo bien. ¿Se acuerdan ustedes que la situación era que un jugador de fútbol la había escrito por el Twitter, por el chat, algo así, Ah, en ok, no, público? con el comentario era. ¿Se acuerdan que le escribió gracias, negrito? ¿Cierto? Como entre amigos. Sin embargo, la FIFA lo sancionó. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la sanción? ¿De acuerdo? Yo tenía que responder, estoy de acuerdo con la sanción porque no estoy de acuerdo con la sanción porque. Mira, si yo respondí ahí, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque se tiene que sancionar. Pilas. Si estoy de acuerdo es porque sí sancionó. O la pregunta no es si yo estoy de acuerdo o no con el racismo, ¿cierto? Sino con el comentario del jugador hacia otro jugador. Y ni siquiera eso. Es si estoy de acuerdo con la sanción que le puso la FIFA al jugador que le dijo gracias, negrito, a otro jugador, a un amigo, ¿cierto? Entonces,
lo primero que debo tener en cuenta es que en la introducción me defino sí o no, a favor o en contra, de acuerdo o en desacuerdo. Luego vienen los párrafos, ¿cierto? Coherencia, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Y aquí lo importante, chicos, cuando yo redacto los argumentos, debo tener coherencia y cohesión. Pues de hecho, en esta sesión, me devuelvo una, coherencia y cohesión de un texto argumentativo, y empezamos a dar la coherencia de textos argumentativos. Chicos, ¿qué es la coherencia de un texto para ustedes? Que haya una secuencia entre las ideas que se están planteando, planteando que esté bien redactado. ¿Cierto? Que hable de lo mismo siempre, que hable de lo mismo Sí, siempre, que no nos perdamos del camino, que si yo empecé hablando de que estoy a favor de la sanción que se le hizo al jugador, ¿cierto? No termine diciendo que el fútbol genera racismo. No, eso no tiene nada que ver. Siempre me debo centrar en que o estoy en contra que hayan sancionado o estoy a favor de que hayan sancionado al jugador. ¿Listo? Entonces, como tú decías, la coherencia textual es la capacidad de transmitir un mensaje, pilas, de tal suerte que lo que yo quise decir realmente sea lo que mi interlocutor, en este caso el lector, me interpretó. Es decir, si yo no comprendí algo, si yo no comprendo, si yo como lector no comprendo lo que me está diciendo el autor, no hay coherencia en el texto. Algo falló, ¿cierto? Empezó hablando de una cosa y terminando otra diferente. ¿De acuerdo, chicos? Para las personas que están llegando, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la sesión número 2 de la competencia de comunicación escrita. Bien, hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales en la prueba de comunicación escrita y es la coherencia y la cohesión textual. Estamos diciendo que la coherencia en un texto es que básicamente el texto hable de lo mismo desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? Y que en el texto yo pueda de pronto meter cositas, pero sin perder el hilo, sin irme por las ramas y perderme en ellas. Entonces, ¿qué es coherencia? Que el texto guarde sentido y que siempre hable de lo mismo, de tal suerte que cuando un lector me lea, sepa, o mejor, entienda lo que yo quise decirle realmente. O sea, no entiendo otra cosa, sino lo que yo realmente le quise decir. ¿Qué se necesita para que haya una coherencia textual clara? Entonces, la macroestructura, ¿se acuerdan? Introducción, argumentos, conclusión, todo, como ya lo vimos, hable de una cosa, ¿de acuerdo? Solo de una cosa, del tema que nos trajo acá. ¿Cuál es el tema de su ensayo el día de la prueba, el día que van a presentar la prueba, chicos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál creen ustedes que es su tema? El tema que se les evaluará. Siempre será el mismo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que básicamente les van a evaluar a ustedes? Cualquier respuesta es válida. ¿Qué les van a evaluar siempre, chicos? Siempre, su punto de vista. O sea, que si ustedes al principio dijeron que están en desacuerdo con el lector, lo que va a hacer es que a lo largo del texto se mantenga en esa posición, ¿cierto? Porque nos puede decir, mire, estoy en desacuerdo con la sanción de la FIFA porque considero que entre amigos las personas se pueden tratar de forma peyorativa, ¿cierto? Empecé hablando de eso. Y luego sigo diciendo, sin embargo, o sigo hablando de, pero es importante tener en cuenta que no es bueno hablar peyorativamente. No, si ustedes se casaron ya con que sí se puede, o sea, que están en desacuerdo con la sanción de la FIFA, a muerte con eso. No se pongan a ir para allá y para acá, a no ser que tengan una habilidad escritora muy grande. ¿De acuerdo?
Bien, entonces, siempre el texto habla solo de una cosa a la vez. Por otra parte, la estructura lógica interna. Entonces, cuando yo ya paso de un párrafo a otro, debo guardar una coherencia. Si bien cada párrafo es una idea distinta, es una idea, o todas las ideas tienen que hablar de lo mismo, ¿cierto? Animales de granja, primer párrafo, dan alimento al hombre. Segundo párrafo, bueno, la idea principal del primer párrafo es que dan alimento al hombre. Segunda idea, que el hombre se alimenta de ellos. Y tercero, que los animales de granja son animales domésticos. Si se dan cuenta, hablé de tres cosas diferentes, tres cosas distintas de un mismo tema. ¿Cuál es el tema común de las tres cosas? Si yo digo, sirven de alimento al hombre, son animales que sirven de alimento al hombre, gracias a ellos el ser humano, digamos que en su proceso de sedentarización, logró fomentar la economía. Y tercero, son animales domésticos. Pues, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es el tema común de los tres argumentos? Uno, sirven para comida del ser humano. Segundo, sirven para, eh, son factores económicos del ser humano. Animales que son factores económicos del ser humano. Y tercero, son animales domésticos. ¿Cuál es la característica común de esos tres animales? O de esos tres argumentos que acabo de dar. O de tres ideas, porque no son argumentos. Que son animales de granja, ¿cierto? Entonces, cuando yo leo primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, ¿de acuerdo? Las partes de un texto deben estar, esos tres elementos deben estar concatenados, ¿cierto? Hablar de lo mismo y encadenaditos. Ahorita vamos a ver cómo, mediante conectores. De igual forma, asimismo, así las cosas. Por ejemplo, esos son de adición, ahí también hay explicación. Sin embargo, no obstante, son de adversación o adversativos. Chicos, entre párrafo y párrafo, por favor, siempre inicien con un conector. Entonces, en el primer párrafo digo, son animales que le permiten al ser humano sobrevivir, pues el ser humano los cría para tener un alimento seguro a futuro. Punto. A su vez, los animales de granja, ¿sí ven? O asimismo, adicionalmente, los animales de granja. Entonces le voy adicionando ideas. Al final, la última, por ejemplo, la conclusión, el párrafo es, en síntesis, en conclusión, se puede afirmar que ta, ta, ta. Entonces, que tenga conexión, un párrafo con otro es fundamental, es fundamental. No solo que hable todo lo mismo, sino que yo pueda ver este primer párrafo con qué se conecta o mediante qué se conecta con el segundo párrafo y así. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a compartir, permítanme acá, el link de Quizzes para que por favor se loguen. Ay, caramba, sí, ya me dejó. Perfecto. Listo. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo bien, chicos? Listo, chicos, se los acabé de compartir. Vámonos logueando. Tengo a 7 de ustedes. Espero que se conecten, chicos. Les voy a compartir la pantalla del Quizzes para que también puedan ver
para que también puedan ver el código, porfa, váyanse conectando. Profe, ¿qué tal? Sí, Buenas señor. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué pena te interrumpo, es que tengo una situación, no voy a poder hacer este ejercicio porque voy saliendo, pues voy conduciendo en este momento, No te preocupes. pero Fresco, voy no a hay estar acá, problema. sí. No hay problema. Gracias. No te preocupes. Los demás compañeros, porfa, vámonos logueando. Entonces aquí les voy cargando la asistencia para más tardecito. Ya una persona se logueó. Tengo a Evelyn. Ok, chicos, si pueden poner el apellido, mucho mejor. Tengo a Miguel Antonio. Ok, chicos. Vamos, porfa. Estoy esperando, chicos. Y entonces, bueno, mientras se van logueando, les explico en qué consiste el ejercicio. Van a leer este texto. De igual forma lo van a encontrar en Quizzes. Y deben, uno, indicar cuál es la idea central del mismo y cuáles son las ideas secundarias del texto. ¿De acuerdo? Claro que sí, María José. Para todos, nuevamente, les comparto el link de Quizzes. Rápidamente vamos leyendo el texto. Dice, en el estado de naturaleza, el individuo tiene derecho no solo de juzgar su vida, libertad y propiedad, sino que al mismo tiempo puede castigar al que intente arrebatárselos. Sin embargo, la interpretación individual de este último derecho está expuesta a abusos por la falta de una norma positiva que defina los límites de los derechos individuales, de un juez imparcial y de una fuerza colectiva que imponga la decisión judicial. Para conseguir esta objetividad, el hombre natural renuncia a su derecho de juzgar y castigar al construir la sociedad política, conservando sin embargo sus restantes derechos sin modificación ni limitación alguna. Surge así el Estado, organismo encargado de gobernar la comunidad y juzgar a los atentados individuales a los derechos naturales, que él mismo habrá de respetar. Entonces, frente al texto, vamos a identificar la idea central del mismo y por otra parte, las ideas secundarias que ustedes encuentran ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces en ese orden ya tengo a Evelyn, a Miguel Antonio, a María José. Voy a dar por iniciado el ejercicio, por favor, los demás váyanse logueando. Vamos a contar con 8 minutos. Voy prendiendo la luz, ya estoy con ustedes. Porfa, no le vayan a dar enter, porque si no se les va. Entonces, como son dos preguntas o dos respuestas que van a generar, por favor, escriban idea central, dos puntos, ta, 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 ta. Punto. Después, ideas secundarias,
Número uno, tal. Número dos, tal. Número tres, tal, por ejemplo.
Un minutico más y empezamos, chicos. Bueno, chicos, por favor, los que van terminando, avancemos. Creo que falta Evelyn. Ya voy para allá. Miguel Antonio, entonces ya terminaste tú también, porque te veo dos veces. Ok, perfecto, listo. Entonces ya podemos analizar el ejercicio. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Ok, entonces, María José nos dice, la idea principal del texto es el estado natural del hombre y la organización de un estado. Vamos a ver ahorita. Y las secundarias, las diferencias de cada una de estas, como la forma de juzgar y castigar, la imparcialidad e interpretación individual. Ok, idea central, los derechos fundamentales del hombre, puede ser Miguel Antonio. Evelyn, idea central, el surgimiento del Estado. Sí, más bien por ese lado. Dos, ideas secundarias, la interpretación del derecho, sí, la renuncia del hombre natural a juzgar y castigar, la conservación de los derechos restantes. Y por último, entonces Miguel Antonio nos dice los derechos fundamentales del hombre. Ah, bueno, esas son ideas. Esa es la idea principal y las secundarias son regulación de los derechos fundamentales, clasificación y nuevo estándar aplicable. Perfecto. Entonces, vamos a mirar rápidamente. Volvamos a leer. ¿Quién me ayuda con la lectura, chicos? ¿Quién dijo yo? La lectura del texto otra vez y miramos oración por oración. Elin, ¿puedes ayudarnos, por favor? ¿Cuántos faltan para salir? ¿Cuántos faltan para salir? Ya acabaron. Ah, no sé si iba a salir esto. Ahorita lo vamos a- Maribel, ¿nos puedes ayudar?
con la lectura, María Camila. Dale, inténtalo nuevamente, Evelyn, y estamos pendientes. Yorlenis, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Yalena, ¿estás por acá? No te preocupes, Yalena. ¿Quién me puede ayudar, chicos? María José. Listo, chicos. Bueno, les voy compartiendo de igual forma el link de la asistencia. ¿Vale, niños? Muchachitos. Entonces, link, asistencia, sesión 2 de comunicación escrita. Ahí está. Ok, chicos. Bueno, yo lo voy a leer entonces. No me ayudaron. Bien. Vamos oración por oración. El estado de naturaleza, en el estado de naturaleza, el individuo tiene el derecho no solo de juzgar su vida, libertad y propiedad, sino que al mismo tiempo puede castigar al que intente arrebatárselos. ¿De acuerdo? O sea que en el estado de naturaleza, una persona puede gozar su vida, libertad y propiedad, pero además puede castigar a quien intente quitarle esos derechos. Miras con esto. Cuando dice sin embargo, es un adversativo. Normalmente lo que esté antes de un sin embargo no es tan importante, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Lo que va después. Por supuesto, sin desestimar lo anterior, es decir, no voy a decir que lo anterior no sirva de nada, no. Solo que la idea central, por lo general, está después del sin embargo, del no obstante, del empero, del a pesar de. Sin embargo, la interpretación individual de este último derecho, ¿de cuál último derecho? ¿Cuál es el último derecho que se menciona en la primera oración? Mauricio, en la primera La oración, propiedad, dime, la propiedad. no es el último. ¿Cuál es el último derecho? ¿Cuáles son los derechos que tiene la persona en naturaleza? Uno, gozar su vida. Otro, ¿qué más? Escríbalo en el chat, no hay problema. Libertad. Otro, propiedad. Otro, castigar a quien intente quitarle esos derechos. O sea, tiene 4 derechos. Sin embargo, la interpretación individual de este último derecho, o sea, del de castigar a quien intente quitarme los derechos, está expuesta a abusos por la falta de una norma positiva que defina los límites de derechos individuales, de un juez imparcial y de una fuerza colectiva que imponga la decisión judicial. Es decir, ese último derecho sí tiene un pereque grande y es que hasta qué punto yo tengo ese derecho, ¿cierto? Hasta qué punto no hay una ley que me dice hasta acá va, hasta aquí va su derecho, ¿cierto? Para conseguir esta objetividad, el hombre natural renuncia a su derecho de juzgar y castigar al constituir la sociedad política, conservando, sin embargo, sus restantes derechos. O sea, él, cuando ya vive en sociedad política, es decir, cuando todos se ponen de acuerdo y todos pueden dialogar para tomar decisiones, ¿cierto? Él puede conservar, gozar su vida, su libertad y su propiedad, pero renuncia ¿a qué? A castigar a quien le arrebate los derechos. ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Qué tipo de sociedad es aquella en la que yo tengo libertad
para gozar mi vida, para ser libre y libertad de propiedad. Pero yo no puedo hacer justicia por mi propia mano. ¿Qué tipo de justicia, de sociedad es esa? ¿Cómo la podríamos denominar? Democrática. Colombia es una sociedad de esa naturaleza, ¿cierto? Aquí yo no puedo hacer justicia por mi propia mano. ¿Es legal hacer justicia por mano propia, chicos? Es ilegal, ¿cierto? Dice ahí entonces, surge así el Estado, organismo de gobernar la comunidad y juzgar los atentados individuales a los derechos naturales, que él mismo habrá de respetar. O sea, que el Estado, ¿cierto? Según esta frase, o según este texto, el Estado es quien, ¿qué función cumple entonces el Estado en el contexto de lo que estamos hablando? Mi función es la de gozar la vida, de tener libertad y tener propiedad. Mi función es la de castigar a quien intente quitarme esos derechos. No, por lo menos en Colombia no, en un estado no. Yo vivo en Colombia, yo tengo esos derechos, pero no tengo el derecho de castigar o de hacer justicia por mi propia mano. Por tanto, ¿quién es el responsable de hacer justicia en nuestra sociedad colombiana? ¿Quién es el? Dime. El Estado. El Estado, exactamente. Muy bien. Organismo encargado de gobernar la comunidad y juzgar los atentados individuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la idea central y las ideas secundarias del texto, vamos a mirar acá un ejemplo. Una idea central es que se expone la manera en que el hombre en sociedad debe ceder sus derechos naturales, sobre todo el derecho a castigar a quien atente contra él, porque delega en el Estado su derecho de castigar a quienes atenten contra alguno de sus derechos naturales. Ay, perdón, que por acá pasó un terremoto de 4 paticas. ¿Listo? Entonces, pilas. El tema es el Estado, el tema central, pero la idea es mucho más grande, más compleja, ¿cierto? Por tanto, es cómo el hombre, al ceder, el ser humano, al vivir en sociedad, en Estado o bajo un Estado, tiene que ceder el derecho a castigar, ¿cierto? Porque el Estado asume ese derecho. A cambio, el Estado, ¿qué le da? Pues la posibilidad de vivir en paz, de que nadie le vaya a hacer nada, porque pues para eso lo contratamos o para eso nos valimos de él. Muy bien. Ideas secundarias que apoyan esta idea global. Antes de constituirse la sociedad civil, el hombre primitivo gozaba de una serie de derechos naturales. Eso es una idea. Entonces, acuérdense que en cada oración yo voy a encontrar una idea. Un párrafo es una gran idea. Dentro del párrafo debo encontrar la idea global. Pero las oraciones que encuentro son las subideas. ¿Listo? O ideas secundarias. Subjetividad por falta de una ley objetiva que establece los límites de derechos individuales. Entonces, cuando yo vivo, según lo que decía Hobbes, si yo vivo en total naturaleza, pues de pronto se me pasa la mano castigando al que no, ¿cierto? El hombre renuncia a ejercer de forma individual el derecho de juzgar y castigar. ¿Cuándo? Cuando decide vivir bajo el Estado. Bien, si yo junto esas ideas, más o menos tengo la idea global. ¿Claro hasta acá, chicos? Bien. ¿Cómo supe aquí yo dónde estaba la idea central? Hasta donde dice, surge así el Estado. ¿De acuerdo? Ahí podemos decir que parte en dos el texto. Antes de surge así el Estado, podemos ver cómo vivía el hombre en naturaleza, ¿cierto? Y cómo tiene que ceder sus derechos si vive en comunidad.
una comunidad política. A eso lo llamamos el Estado. ¿De acuerdo? Creo que uno de ustedes, si mal no estoy, María José, no recuerdo quién fue la que mencionó el Estado. Perfecto. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Están viendo la presentación. Ok. Listo. Por otro lado, vamos a hablar de la unidad. Bueno, preguntas hasta acá, chicos, de lo que hemos hablado. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Encontramos la idea global, ¿cierto? La unidad temática, la idea global. Y nos fuimos aproximando a lo que es el reconocimiento de ideas secundarias o subideas. Bien, unidad semántica. Entonces, las proposiciones, o sea, lo que uno diga, las afirmaciones, siempre deben hablar de lo mismo. Campo semántico. ¿Se acuerdan que el profe de inglés les habla bastante del campo semántico? Entonces, que el campo semántico de la casa, en inglés. Entonces, door, chair, room, living room, la cocina, ¿cómo es? Kitchen, es que se dice cocina, no recuerdo en este momento. Entonces, si yo miro todo eso, habla de lo mismo, de la casa, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Yo tengo una idea global, que es que estoy defendiendo una idea. Para ello, puedo hablar de muchas cosas que siempre hablen de esa idea. O sea, cosas distintas que hablen de esa idea. Si se presentan digresiones, o sea, desviarme un poco del camino, lo tengo que señalar, ¿cierto? Bien sea con pie de páginas, bien sea con, pues que se llama, los corcheticos no, sino los paréntesis, o entre guiones. Y esto, pues, es con el fin de evitar contradicciones, de evitar hacer perder al autor y ordenar lo mejor posible el texto. ¿Listo? Bien. Esto nos lleva entonces a la progresión temática. ¿De acuerdo? Entonces yo ya dije que en efecto estoy de acuerdo con que sancionen al jugador por decirle gracias, negrito. ¿Cierto? Estoy de acuerdo. Ahora tengo que profundizar en ese argumento o en esa tesis a través de unos argumentos y debo progresar el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la progresión temática? Es un mecanismo por el cual el autor va dosificando la información del texto, o sea, no lo puedo lanzar todo de una vez, de a poquitos. O sea, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Gracias a esta propiedad del lenguaje es posible ampliar, precisar o delimitar un planteamiento básico a fin de hacerlo más complejo, dinámico y activo. De esta manera, de un tema podemos incluir remas. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, pilas con esto, chicos. ¿Qué es progresión temática? Les voy a poner un ejemplo que puse al grupo del día martes. ¿Listo? Supongamos, bueno, yo vivo en Bogotá. Voy a hablar de las personas que vivimos en Bogotá y que tenemos un lugar cercano para calentarnos un poquitico porque en Bogotá hace mucho frío y es Girardot Melgar. Entonces, mi texto va a versar sobre el viaje, más que el viaje, sobre el destino que es Girardot, ¿cierto? Para ello voy a explicar el viaje y después hablo de Girardot. Entonces, miren cómo inicio. Girardot es un municipio aledaño a la ciudad de Bogotá, aproximadamente a 120 kilómetros y en tiempo a 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Girardot tiene un clima caliente, ¿cierto? Aproximadamente un promedio de 35 grados, de 30 a 35 grados centígrados, y por su clima resulta un atractivo turístico para las personas de Bogotá que viven en tierra fría, que llaman tierra fría. Entonces, miren que estoy hablando siempre de Girardot, sus características, lo contrasto con Bogotá, pero es Girardot. Para llegar a Girardot, debemos salir por la carretera, por la autopista sur, y el primer municipio que encontraremos es Soacha. Listo. En Soacha encontraremos unos amasijos, que son como unas galletas, llamadas garullas, las cuales se hacen de harina de maíz con cuajada y resultan ser una delicia para los paseadores.
las Garullas incluyen o se convierten en un atractivo turístico las personas que atraviesen el municipio de Soacha y aporta el 25% de la economía del municipio. Soacha, además, eh, es, eh, es famosa por albergar una gran población, a pesar de que es un espacio muy pequeño, y ser uno de los municipios aledaños a Bogotá que más le aporta mano de obra a la capital. Chicos, ¿qué pasó cuando comencé a hablar de Soacha? ¿Cuál era el objetivo del texto? Impulsar a Soacha como un sitio turístico, ¿Ese es el objetivo era el objetivo del texto? dar a conocer a Soacha. No, no era Soacha, ¿era quién? Era 4 municipios. Ah, Girardot. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Voy a explicar el camino de aquí de Bogotá a Girardot, ¿cierto? Entonces, primero pasamos por Soacha, y entonces más o menos el camino es así. El texto correcto debería decir, primero pasamos por Soacha, luego pasamos por Granada, luego pasamos por Silvania, luego pasamos por Fusagasugá, luego podemos desviarnos hacia Melgar o seguir la ruta hasta Girardot. Y llegamos a Girardot. Listo, cumplí el objetivo. Voy a explicar cómo llegar a Girardot y cuáles son las características de Girardot. ¿Listo? Pero en el camino me metí a Soacha y me perdí en Soacha y comencé a hablar de los amasijos, comencé a hablar que aporta gran parte de la mano de obra de Bogotá, que desafortunadamente tiene altos índices de violencia, ¿cierto? Miren ustedes el caso del feminicidio el domingo pasado de una muchacha que vivía en Soacha, pero fue asesinada en un centro comercial en Bogotá. Entonces, digamos que sigo hablando de Soacha. ¿Es correcto? ¿Qué pasó ahí? ¿Estuvo bien el ejercicio? Yo lo que tenía que haber hecho, chicos, era, listo, Soacha, los amasijos y bien, punto, otro párrafo. Si continuamos sobre el camino, llegaremos a un municipio llamado Granada, ¿cierto? El cual se caracteriza por y que siguiendo derecho nos llevará a Fusagasugá, el cual es famoso porque es la cuna de uno de los más grandes ciclistas del país, llamado Lucho Herrera. También es muy conocida Fusagasugá por sus flores, por eso lo llaman el Jardín de Colombia. Y punto. Siguiendo el camino, pasaremos por un atractivo turístico llamado la Nariz del Diablo, ¿de acuerdo? La cual es una formación rocosa sobre la carretera que suscita la imaginación y las fotografías de quienes pasan por ese lugar. Siguiendo derecho, podremos entrar a Melgar o si lo queremos, o mejor, Melgar es un camino desviado que es famoso por tener muchas discotecas, muchas piscinas, es un lugar muy turístico, su clima caliente atrae bastante a los turistas, pero si no quiero entrar a Melgar, sigo por la vía principal hasta Girardot. ¿Listo? En ese orden, miren ustedes que di las características de todo el viaje, que voy a encontrar en cada parte, características de cada lugar, pero no me quedo en una, ¿cierto? Se las voy a poner de otra forma. Acá. Vamos a poner acá. Google Maps. Y vamos a poner acá Girardot, Cundinamarca, desde Bogotá, para que más o menos se hagan una idea. Ok,
Listo. Entonces, dice que tenemos dos formas de llegar. Ahí, podemos irnos, entonces digamos que esta es como la vía principal. Y está bien congestionada la salida por Soacha, por ejemplo. Entonces, miren acá. Voy a aumentar. Esta es la salida que les digo, Bogotá, llegamos a Soacha. Por acá. Listo. Entonces vamos pasando por los municipios, los diferentes municipios. Es por acá Soacha. Mi camino no se puede quedar acá, en Soacha. Yo tengo que seguir avanzando, ¿cierto? Bueno, aquí es, creo que, sí, miren, Silvania, Fusagasugá, por acá Fusagasugá, Silvania. Digamos, por ejemplo, Cutucumay, no lo distingo, Chinauta, luego viene la frontera entre Tolima y Cundinamarca, luego viene Melgar, si quiero entrar a Melgar, si no, pues sigo derecho y llego hasta Ricaurte, que Ricaurte está pegadito a Girardot, y llegamos a Girardot. Llegamos aquí a Girardot. Llegamos a Girardot. Listo. Si se dan cuenta, mi tema central era detallar el camino entre Bogotá y Girardot y las características de Girardot y por qué a la gente de Bogotá le gusta ir tanto a Girardot. Sin embargo, si yo acá digo, y no, y saliendo por Bogotá, llegamos a Soacha, ¿cierto? Donde venden unas riquísimas galletas llamadas garullas, las cuales se hacen con maíz y cuajada. Estas garullas generan el 25%, generan el 25% de la economía y son el motor son el motor laboral del municipio. Además, Soacha aporta una alta mano de obra a la ciudad de Bogotá. Y sigo hablando de Soacha. ¿Qué pasó? ¿Llegué a Girardot? ¿Qué pasó ahí, chicos? Me perdí en el camino. Eso es imposible, eso no debería pasar. Jamás debería pasar eso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la progresión temática, lo que debemos hacer es que sí, en efecto, vamos avanzando en el tema, pero no nos podemos estancar en uno de los subtemas. Para nada. Debemos sobrepasar ese subtema para seguir a otro, y dar cumplimiento al objetivo del texto. Recuerden que el objetivo de su texto, no se les vaya a olvidar, el objetivo de su texto es convencer al lector de su posición, de que convencer al lector de estar de acuerdo o en desacuerdo conforme a lo que ustedes hayan dicho de una posición dada. ¿De acuerdo? Esa es su función y ese es el objetivo que ustedes tienen que perseguir. Ahora bien, cuando yo les hablo a ustedes de ir avanzando en el texto e incluir información adicional, ¿cierto? Vamos a hablar de remas. Ya les voy a explicar. Entonces, el tema que es lo que intuitivamente se puede expresar como aquello de lo que se habla. El estado, de lo que hablamos ahorita. El rema es lo que se dice del tema. En general, el tema se ubica al comienzo del enunciado y puede coincidir o no con el sujeto de la oración, y el rema figura al final. Entonces, rápidamente, el tema es de lo que voy a hablar. El rema es información adicional del tema. Es decir, el tema es el estado, ¿cierto? O el estado como ente regulador de las relaciones humanas, ¿cierto? Hasta ahí es el tema. El rema o los remas podrían ser que el ser humano le entrega al Estado su capacidad o la capacidad de castigar al que le haga daño. Otro rema puede ser que tenemos derecho a la libertad, a gozar la misma y a la propiedad privada. Otro rema es que del texto, venga, miramos acá rápido, que no hay que por falta de una ley clara y objetiva podemos estar siendo muy severos, injustos a la hora de castigar. Si se dan cuenta, todo eso me permite a mí construir la idea de que el Estado es un ente regulador de las relaciones entre los hombres, ¿cierto? Entonces, normalmente el tema del principio, el tema diría,
El Estado regula las relaciones del hombre. Para ello, el hombre tiene que renunciar a su capacidad de castigar a otros, es decir, de hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, goza dentro del Estado de libertad, de propiedad y de igualdad. ¿Listo? Si se dan cuenta, empecé hablando primero de lo más importante y luego de lo que complementa. Entonces, miremos estos dos ejemplos. Dice, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y el otro dice, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. En la primera, en que dice, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería el tema y cuál sería el rema? ¿Qué es lo más importante en esa oración? ¿En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945? ¿Qué es lo más importante en esa primera oración? ¿Cuál es el tema? Y porfa, chicos, les comparto nuevamente la asistencia. Para que, por favor, vayan dirigenciándola. Entonces, vamos a ver. Evelyn, por el chat, si no puedes de pronto hablar por el micro. En la primera, en la que dice 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería el tema? ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Cuál sería el tema ahí? Por el chat. En la primera, el tema es 1945. ¿Estamos hablando de qué? De 1945. En 1945 no solo terminó la Segunda Guerra Mundial, sino que por primera y única vez se ha lanzado una bomba atómica a una población humana. En 1945, supongamos, nació mi tío. Es decir, lo importante es el año. ¿De acuerdo? No lo que sucedió en ese año. Fue pasado de todo. Entonces, si en el año, tema, remas, terminó la Segunda Guerra Mundial, Japón, bueno, por primera vez se lanza una bomba atómica, una bomba nuclear a una población humana, nació mi tío, ¿de acuerdo? Colombia vivía una época de incertidumbre liberal. Bien. En la segunda oración dice, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, entonces lo más importante es la primera parte. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Terminó. ¿Cómo más terminó? ¿Quién ganó? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, chicos? A ver. ¿Alemania ganó? Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, chicos. Escríbanme en el chat, ¿sí o no? No, muy bien, Evelyn. Perdió. Entonces, miren, la Segunda Guerra Mundial terminó. Entonces, tema. La Segunda Guerra Mundial terminó, terminó. Tema. Rema 1 en 1945. Rema 2 con la derrota de los alemanes. Con el lanzamiento de la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki en Japón. Con el suicidio de Adolf Hitler. Si se dan cuenta que tengo varios remas, o sea, información adicional que enriquece el texto, pero que no es lo más importante. Entonces, cuando ustedes escriban, chicos, la primera oración de cada párrafo es trascendental. La primera oración, la primera parte. ¿Listo? Si estamos o en desacuerdo o no, en primer lugar, ¿es inconveniente o no es conveniente la sanción de la FIFA al jugador? ¿Cierto? Por esto. En segundo lugar, o de otra forma, la sanción que le generó la FIFA al jugador
no es conveniente o no es válida porque ¿cierto? Entonces, cuando yo lanzo la primera parte, en primer lugar, coma, y ahí empieza lo importante. No es conveniente o no es válida la sanción del jugador. Eso es lo más importante. ¿Listo? Porque, ese es el rema. Ahí ven todos los remas que ustedes quieran. Porque ¿Listo? Pero lo más importante, el tema es porque, voy a inventarme algo, porque tenemos libertad de expresión. Por ejemplo, tenemos libertad de expresión. Entonces, un derecho es la libertad de expresión y ya, con eso me fui. Porque según la Constitución Política del 91, según la Carta de Derechos Humanos de la ONU, los seres humanos podemos expresar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿cierto? Y ya, listo, ya digamos que ahí nos podemos afianzar, ¿vale? Entonces, la primera parte, en cada párrafo es lo trascendental, chicos. No dejen lo más importante al final. O sea, tienen una persona que hace eso es porque escribe muy bien, porque es muy pulido y porque organiza muy bien sus ideas. Pero por lo demás, si yo escribo de forma normalita, chicos, lo primero con que ustedes se deben ir es el tema. Lo más importante, estoy en desacuerdo con la sanción porque no es conveniente, no es válido. ¿Vale? Bien, continuemos. Existen progresiones temáticas. Hay tres, pero yo quiero que ustedes, digamos, le presten atención a una que yo considero que es la más importante de todas. Se las voy a mostrar primero gráficamente y después la explicamos. Acuérdense, la progresión temática es que yo voy hablando del tema, del mismo tema, pero voy profundizando en el mismo. Hay varias formas de hacerlo. La primera, la derivada, que es la que yo considero la más importante, y es que tengo un tema grande, ¿cierto? Mi posición es el tema grande, que estoy de acuerdo o en desacuerdo con. O sea, la A grande, ¿cierto? Luego está A1, A2 y A3. Esa A1, A2 y A3 vienen siendo los argumentos, ¿cierto? Temitas o subtemas, que es cuando yo digo por esto, la primera idea, derechos humanos. Entonces, primer argumento, va a ser la idea del primer argumento son derechos humanos. El segundo argumento va a ser un factor económico y el tercer argumento va a ser un factor ideológico o cultural. Listo. Cuando yo desarrollo, me voy a los que están en verde, B, C y D. Entonces, digamos, de A1 se deriva B. De A1 dice, el rema podría ser de derechos humanos, pues que todos tenemos derecho, según la Constitución Política y según la Carta de Derechos de la ONU, a expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Listo, muy bien. Un factor económico. Los lazos entre países se podrían ver, los lazos entre los países de los dos jugadores se podrían ver afectados si la FIFA sanciona a uno de los dos. Listo, muy bien. Ahí lo sigo explicando. Y un factor cultural. Los derechos humanos, o mejor, culturalmente los derechos humanos se tienen que analizar de forma diferente porque en Uruguay es muy común decirle a un amigo negrito, incluso si no es una persona afro. ¿De acuerdo? Entonces quiero que nos casemos con esa y se las voy a explicar. Miren acá. De un tema macro, en este caso, hablar de estoy a favor o en contra de, se derivan temas más pequeños y estos sus correspondientes remas. Por ejemplo, vamos a tomar acá. El tema macro es insectos. Subtemas. Características. 1, cuerpo segmentado y está dividido en 3 partes. ¿Listo? O mejor, supertema o macrotema, insectos. Y un subtema es que el cuerpo está segmentado en 3 partes. Y las remas de esa subidea es 1, cabeza, 2, tórax, 3, abdomen. Y es cuando yo le meto más carreta. Entonces, por ejemplo, en la cabeza se encuentran las antenas, los apéndices bucales y los ojos. Desde el tórax salen las patas. Si la especie tiene alas, también salen del tórax.
En el abdomen está el aparato digestivo y los órganos sexuales. Si se dan cuenta, es muy parecido. Cuando ustedes están redactando, chicos, piensen, macrotema, no se les olvide, se los voy a escribir en el chat. El macrotema o gran tema, ¿sí? Será, y lo voy a poner en mayúsculas, será o debe ser, y lo pongo en mayúsculas, la tesis que voy a defender. Por ejemplo, estoy o no de acuerdo con, otra puede ser, estoy a favor o en contra de, ¿vale? Entonces, en ese orden, tienen el macrotema. Luego vamos a encontrar subtemas. Los subtemas, ¿qué son? Temas más pequeños que se derivan del macrotema, pero aún sin explicar. O sea, es la idea. Entonces yo digo, uy, el factor social, el factor cultural, el factor legal de los derechos humanos. Perfecto. Y los remas vendrían siendo la información que nutre y complementa los subtemas. Hasta acá, chicos. ¿Es claro? ¿Soy claro hasta acá, muchachos? Ahí se los dejo. Entonces, Sí, señor. si van a escribir, háganlo con esa técnica. Progresión constante. Entonces, a un mismo tema, pues digamos que lo podemos usar sí o no, no lo recomiendo tanto, pero bueno. A un mismo tema se le van asignando remas nuevos, pero que nunca se desvían del tema. Se conserva siempre el mismo tema como referente, agregando información. Ejemplo, Gabriel es inteligente, Gabriel es muy rápido, pensando, Gabriel siempre dice cosas oportunas. Entonces, si se dan cuenta, es una forma de repetición, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Esas son figuras retóricas, la reiteración. ¿Eso con qué fin? Y es bueno usarlo, pero hay que saber usarlo. Y es de generar énfasis. No estoy de acuerdo con la sanción de la FIFA por esto, no estoy de acuerdo por esto y no estoy de acuerdo por esto. Lo puedo hacer así, pero quemé 3 ideas en una sola. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en la próxima sesión cómo lo podemos utilizar. Y la progresión lineal, que esta es la que menos recomiendo porque es muy fácil perderme en ella. El rema de una proposición se convierte en el tema de la siguiente y así. Entonces, miren acá, ejemplo. En el Sol ocurren numerosas reacciones nucleares. Empezamos hablando de qué. Estamos hablando de las reacciones nucleares. ¿Vale? Entonces, empezamos hablando del Sol y que allí ocurren reacciones nucleares. Luego dice, es de ellas que se desprende la energía. Entonces, de las reacciones nucleares hablamos de energía. Luego dice, de la energía solar viaja por el vacío de ondas magnéticas hasta diferentes planetas. A esto se le llama radiación solar. Básicamente, el tema central, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema central de todo ese texto que leímos? El Sol, las reacciones nucleares, la energía, que la energía viaja por el vacío en forma de ondas, la radiación solar. ¿Cuál sería el tema central ahí?
ahí el gran tema sería la radiación solar. Es una forma muy locuaz, exige muchísima habilidad escritural, ¿cierto? Y si yo no la sé usar bien, rompo la coherencia. La persona me va a decir, venga, usted empezó hablando de que en el Sol ocurren numerosas reacciones nucleares, que allá se desprende la energía, que la energía viaja. No le estoy hablando, no le entiendo de quién está hablándome del Sol, de las reacciones nucleares del Sol, de la energía que se libera de esas reacciones nucleares, de la energía que viaja por el espacio o de la radiación solar, ¿cierto? Entonces no es claro. Debo ser muy buen escritor para que lleguemos a la conclusión que el tema central es la radiación solar. Por lo general, no debo escribir así. O sea, si yo no soy un buen escritor, mejor evitar. Máxime, pensando que solo tengo 40 minutos, ¿cierto? Para planear y redactar un texto, incluso revisarlo, ¿cierto? Entonces, lo mejor sería la radiación solar, por ejemplo, si lo hacemos de forma derivada, sería el tema central, sería la radiación solar. De radiación solar. Entonces, la radiación solar ocurre por reacciones nucleares en el Sol. Listo, punto. Las reacciones nucleares se dan y sigo explicando. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, hice el caso inverso. Entonces, no recomiendo la progresiva o lineal, recomiendo la derivada, que una me va sacando la otra. Una muy grande, una superidea, un macrotema, perdón, me permite un subtema, unos subtemas, y de esos subtemas voy derivando a su vez información que nutre al texto, como lo vemos acá, como les mostré ahorita. Entonces, un gran tema, la A, ¿cierto? Los subtemas de esa A, que son A1, A2 y A3, que hablan de lo mismo, pero de diferente forma. Y tengo los remas de cada subtema que me permiten profundizar, que me permiten darle más detalle a lo que estoy escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a compartir el link de Quizzes para el segundo ejercicio. Permítanme un segundito. Chicos, por favor, les recomiendo, solo 4 de ustedes han diligenciado la encuesta. Se las recomiendo nuevamente, chicos. Les recomiendo acá la encuesta. La encuesta no, sino la asistencia. Bueno, les voy a compartir en un segundito el link de Quizzes. Es que hoy Quizzes está como lentico. Y bueno, mientras tanto, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen, chicos? ¿Qué dudas tenemos? Cualquier duda, por favor. Recuerden, chicos, que dentro de 8 días finalizamos todo. Dentro de 8 días tenemos comunicación escrita 3 y vamos a ver cómo se redacta un argumento. Ya para que cuando ustedes vayan a cada argumento digan, mire, el primer argumento tiene que tener esas 3 partes, ese otras 3 partes y otras 3 partes. Listo. ¿De acuerdo? Sesión 2, parte 1, sesión 2, parte comunicación escrita. Ahora no la veo. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 2, parte 2. Listo. Y como ustedes están viendo en pantalla, entonces la idea es que ustedes identifiquen la progresión textual o el tipo de progresión textual de 2 textos y redactar un texto que se haga con progresión derivada. ¿Listo? Entonces permítanme un segundo. Ya les comparto el link. Vayan revisando. Por favor, les voy dejando acá las definiciones de cada uno para que se vayan familiarizando.
Listo, ya les estoy compartiendo, muchachos. En el chat. Por favor, váyanse logueando. En lo posible, nombre y apellido, chicos. Recuerden la actividad. Vamos a verla nuevamente. Vamos a identificar el tipo de progresión textual en los siguientes textos. En el primero, después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte de su tiempo atendiendo la quinta. Allí cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. La producción es tan importante que destina solo una parte para el consumo propio y el resto para la venta. La otra, la nueva casa de Eduardo está en un barrio muy tranquilo. Tiene 2 dormitorios bastante amplios, de los cuales únicamente el principal da la calle. El comedor es pequeño y muy cálido. La cocina, en cambio, es de grandes dimensiones y con alacenas muy bien dispuestas. Cuenta con 2 baños, uno zonificado y el otro de servicio. El lavadero, que está a continuación de la cocina, es el paso obligado hacia el patio. ¿Listo? Entonces les voy a dejar acá la definición. Ya una persona de ustedes, María José. Porfa, los demás, váyanse logueando. Voy a dar por iniciado. Vamos a contar con... Listo. Ok, tengo a María José y a Evelyn. Vamos a contar con 7 minutos. A las 6:07, a las 7:07 empezamos. Permítanme 2 minuticos, ya estoy con ustedes.
Un minuto y empezamos, chicos. Ok, chicos, listo. Vamos a mirar entonces el ejercicio. Entonces, miremos el primer tipo de progresión textual. Después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. Entonces, empezamos hablando de que Alberto fue a visitar a su abuelo. Es un viejito laborioso. ¿Será Alberto o el abuelo el viejito laborioso? Ahí que se entiende. ¿Quién será el viejito laborioso? El abuelo. El abuelo. Entonces, miren, empezamos hablando de Alberto, que va a visitar a su abuelo. Luego que el abuelo es un viejito laborioso, que se la pasa la mayor tiempo atiendo la quinta. En la quinta cultiva legumbres y hortalizas de las más variadas especies. La producción es tan importante que destina solo una parte para consumo propio y el resto para la venta. Chicos, ¿se conservó la idea central del texto? No. No. Pasamos de una idea a otra y nunca hablamos de una idea central. Cuando alguien me dice, Alberto fue a visitar al abuelo, es un viejito, yo no le dice, pero bueno, ¿con qué vino usted me dice eso? ¿Cuál es la idea? No es clara. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de progresión temática es el de la primera? Según esto. Progresivo o lineal. Totalmente. Progresiva o lineal. Muy bien. Porque no se tiene una idea clara. Se pasa, otra. Muy bien. La siguiente. La nueva casa de Eduardo está en un barrio muy tranquilo. Ideal. Tiene dos dormitorios bastante amplios, de los cuales únicamente el principal da la calle. El comedor es pequeño y cálido. La cocina, en cambio, es de grandes dimensiones y con alacenas muy bien dispuestas. Cuenta con dos baños, uno zonificado y el otro de servicio. El lavadero, que está a continuación de la cocina, es el paso obligado hacia el patio. ¿Qué tipo de progresión vemos ahí, chicos? Lineal, Constante. constante, ¿cierto? Nunca nos salimos de la gran idea. Nunca. Todo es casa. ¿Cierto? Nos encerramos ahí. La progresión constante es buena en la medida que me permite enriquecer, como lo vemos acá. Digamos que enriquecimos tremendamente la descripción de la casa, pero no avanzamos, nos quedamos en la casa, ¿cierto? Y vamos a ver un texto que evidencie progresión derivada. ¿Listo? Ok, ya todos terminamos, vamos a revisar. Bien, ¿dónde ustedes se fueron? Por la A, lineal, muy bien. En la segunda, derivada. Y quiero que hagan un texto, que quisieran un texto en progresión derivada. Entonces, listo. Entonces nos dice acá, Evelyn, en mi actual semestre la principal materia es ginecobstetricia, ginecología, donde se ve todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino y obstetricia. Listo, entonces, actual semestre, idea.
la principal materia es ginecobstetricia, ginecología, donde se ve todo. Yo ahí sí te pregunto, Elin, porque no sé mucho al respecto. ¿Ginecobstetricia es lo mismo que ginecología? O sea, ginecobstetricia abarca las dos, Ah, o ok. la palabra que abarca las dos, ¿Cuáles dos? ginecología y obstetricia. Ah, ok, entonces donde se ve todo lo que tiene que ver con el acto reproductor femenino y obstetricia. Entonces, miras que ahí es donde uno se puede confundir. Ya te entendí la idea, pero no es clara en la redacción. Entonces, en mi actual semestre la principal materia es, entonces, el tema central no es el semestre, sino la materia que es ginecobstetricia. Punto, ahí. Ginecobstetricia se compone de dos, no sé, áreas, vamos a decirlo así. Una, ginecología, donde se ve todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor femenino. Y en segundo lugar, obstetricia, que tiene que ver con la mujer en todas las etapas de su embarazo. Desde la concepción, perfecto. Pero pilas con la redacción porque ahí uno dice ginecobstetría, ginecología, es como si estuvieras sumando cosas. Entonces no pones uno superior sobre los inferiores. Eso es lo importante. La contaduría pública a lo largo de la historia siempre vamos a encontrar en la contaduría pública a lo largo de la historia siempre vamos a encontrar la contabilidad. En sus inicios se operó, entonces ahí la idea sería contabilidad o contaduría pública. Ahí no es claro si es la contaduría pública o la contabilidad. Yo creería que la contabilidad. En sus inicios se operó de materia empírica, pero siempre teniendo como finalidad ya registro de las operaciones. En la actualidad el contador, ok, listo, punto, ahí es un punto, son ideas. En la actualidad el contador ha pasado de ser el que elabora los asientos a convertirse en un asesor de gerencia, brindando información vital para la toma. Sí, también. Es la redacción, chicos, pilas con eso. Cada idea se separa con puntos, no con comas. Últimamente hemos visto aumento o disminución en los precios de la canasta familiar. Entonces, el tema central, aumento o disminución de los precios de la canasta familiar. Sin embargo, Montería, una ciudad pequeña de Colombia, a pesar de destacarse por ser ganadera, agricultura y tener amplios campos verdes de sembrados, es una ciudad muy cara. Hasta los plátanos verdes están más caros que en Bogotá. Listo, vale, pero ahí no le veo, María José, en ese momento disminución de los precios de la canasta familiar. Tema central. Derivado, subtema. Sin embargo, Ciudad de Montería, una ciudad pequeña de Colombia, a pesar de destacarse por ser ganadera, agricultura y tener amplios campos verdes de sembradío, es una ciudad muy cara. Mira que aquí de pronto tú te fuiste por algo más lineal, María José, y es que para ti lo más importante es que en Montería, o que Montería se volvió muy cara, ¿cierto? Esa sería la idea central, no esta. Tú dirías, Montería, una ciudad pequeña de Colombia que a pesar de destacarse por ser ganadera, agricultura y tener amplios campos verdes de sembradía, es una ciudad muy cara. Ahí sería más clara la idea. Oscar López, soy estudiante de contaduría pública, veo varias materias y depende de todas para terminar bien un semestre. Entonces, soy estudiante de contaduría pública, veo varias materias y depende de todas para terminar bien un semestre. Soy estudiante, día central, veo varias materias y dependo. Sí, pero ahí es donde tenemos que meter los remas. Listo, veo varias materias como que me ayudan a tal cosa, punto. Todas estas materias, es otra idea, todas estas materias son fundamentales para terminar bien un semestre. Acuérdense que en la derivada tenemos una gran idea que se derivan unas subideas. Y esas subideas se alimentan con información que yo le meto. ¿Listo? Bien, digamos que estamos bien. ¿Para qué les digo? Ah, bueno, no les mostré eso. En fin, continuemos acá. Cohesión de textos argumentativos. ¿Qué es cohesión, chicos? Que todo esté pegadito, que esté claro y que se vea claramente. Entonces, para que un texto sea coherente, es decir, que hable de lo mismo, se necesita de cohesión.
La cohesión, ¿qué es? Las palabras que vamos a usar para vincular una oración con otra, un párrafo con otro. ¿Listo? Es más la forma, es mucho más tangible la cohesión que la coherencia. La coherencia se nota cuando yo ya leo a profundidad. La cohesión se nota es sobre todo en los conectores. Entonces, por favor, les voy a dejar acá de una vez ejercicio, revisar conectores de tipos de conectores mejor. Tipos de conectores lingüísticos. Lingüísticos. Listo. Por favor, revisen eso, búsquenlo así en Google y lo encuentran muy fácilmente. Ok, entonces, ¿de qué forma uno le da también cohesión a un texto? Entonces, cuando uno sustituye palabras por otras, cuando utiliza sinónimos, cuando utiliza antónimos e hiperónimos. Vamos a ver qué es un hiperónimo. Un hiperónimo es como un campo semántico, lo que hablaba el profe de inglés. Entonces, un hiperónimo es una gran palabra que puede contener muchas otras palabras. Por ejemplo, un hiperónimo de perro es pastor alemán, el cuadrúpedo, el latoso, ¿cierto? Dálmata, labrador. Y esas palabras que están comprendidas dentro del hiperónimo los vamos a decir hipónimos, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar repetir siempre, el perro me mordió, el perro tal cosa, ¿no? Entonces buscamos un sinónimo o buscamos el hiperónimo, entonces el perro me mordió, él es un pastor alemán, ¿cierto? Ta, ta, ta. El canchoso, si se dan cuenta, evito repetir tantas veces las palabras. Si bien no cambia en nada el sentido del texto, sí se ve feo. Sustitución pronominal. Los pronombres personales sustituyen al nombre sustantivo. Ustedes no sé si han escuchado una canción que dice, Pilar no tiene bicicleta, pero tiene, en este caso, patineta. La canción original dice, Pilar no tiene bicicleta, pero tiene patineta. Yo no necesito repetir que Pilar tiene patineta porque ya se supone que estamos hablando es de ella. Entonces, en la sustitución pronominal, lo que hacemos es que vamos a sustituir pronombres. Pilar no tiene bicicleta. Pilar tiene patineta. Elipsis. Vamos a suprimir un elemento del texto. Entonces, lo bueno, por ejemplo, el texto sería, lo bueno si es breve es 2 veces bueno. Pero si uno dice, lo bueno si breve, 2 veces bueno, se sobreentiende que estamos hablando de eso mismo, ¿cierto? El verbo ser ahí. Digamos que se parece un poquitico a la sustitución pronominal, a la sustitución léxica, en el sentido que lo que busco es suprimir, para no repetir tanto, no repetir tanto. Conectores, palabras fundamentales para ustedes. Por favor, ahorita, bueno, mañana, cuando tengan un tiempito, busquen conectores, ¿de acuerdo? Eso les va a permitir a ustedes tener mucha más facilidad de conectar ideas. Entonces, ¿qué función cumplen? Dar relación lógica a las oraciones, a los párrafos, para vincularlos, para que un párrafo tenga relación con otro, si no uno dice, ¿y qué párrafo, este párrafo que tiene que ver con el otro? Entonces uno dice, por lo anterior se puede afirmar que, o de acuerdo a esto, o sin embargo, en contraste al anterior párrafo, en fin, pero que yo sepa como lector la relación que tiene con el otro párrafo. Entonces, por ejemplo, dice, a pesar del progreso y la medicina moderna, entonces el a pesar es un conector, un gran porcentaje de la población colombiana y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Ahí tenemos 2 tipos de conectores. Y vamos rápidamente, a ver cuánto nos queda, nos quedan 8 minuticos. No lo hagamos en quizzes, chicos, sino hagámoslo aquí en el chat. Entre todos vamos construyéndolo para que el profe ahorita entre con más tiempo. Entonces, chicos, mencionemos 3 hiperónimos que contengan hipónimos, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre?
Un hiperónimo. Yo les digo uno, gato. ¿Qué hipónimos podemos encontrar de gatos? De la palabra del hiperónimo gato. Escriban ahí en el chat, rápido. Uno, siamés. ¿Cierto? ¿Qué hiperónimo podemos encontrar de la palabra gato? A ver. Felino, excelente. Bueno, ya apareces con Samsung. Bueno, pero excelente, felino, ¿cierto? O incluso felino podría ser el hiperónimo de gato, león, tigre, pero para el caso que estamos viendo, gato sería el hiperónimo del hipónimo felino. Excelente, muy bien. Redactemos 5 oraciones en las que se haga uso de la sustitución pronominal. Entonces, se las dejo por acá para que la podamos ver. ¿Cierto? Evitar repetir el pronombre. ¿Cierto? El pronombre, el nombre por un pronombre. Háganle a ver, escriban en el chat. Una oración, chicos. Cada uno escriba una oración en las que se identifique la sustitución pronominal. Vamos a sustituir pronombres. Otra, donde se evidencia el uso de la elipsis. Vamos a omitir palabras. Rápidamente, chicos. 2 minuticos y revisamos todo, por favor. Pasó, chicos. Indiquemos los conectores lógicos que puedan faltar en ese texto. Entonces dice, los habitantes de un determinado país tienen como regla desarrollar un proyecto de vida en su propio terruño, con sus familias y sus entornos. ¿Cuál podría, qué conector podría haber entre la anterior oración y la que sigue? Luego dice, inicia toda una historia que sucedía por otras personas. Después empieza una oración nueva. Progresivamente se constituyen las comunidades entendidas como naciones. Como naciones. La realidad no es absoluto. A veces los países generan situaciones que motivan en sus ciudadanos la decisión de viajar al extranjero para buscar nuevas y mejores oportunidades. Chicos. Listo, miremos a ver. Ejemplos. Mi casa es linda y además acogedora. Excelente. No hay que repetir es y es. Mi casa es linda y además, pues no necesito decir y además es acogedora. ¿Cierto? Escriban así. Entonces vamos a resolver rápidamente el ejercicio. Dice, entonces un hipónimo podría ser verduras. Pepino, habichuelas, espinacas. Un hipónimo podría ser jugadores de fútbol. Portero, defensa, volante. Un hipónimo 3, sentimientos. Todos los que caben dentro de la categoría sentimiento. Entonces, ahí, perdón, no es hipónimo 1, sino hiperónimo 1, ¿cierto? Con sus correspondientes hipónimos. Y vamos a ver la segunda pregunta que decía,
redactar 5 oraciones en las que se haga uso de sustitución pronominal. Los colombianos somos las personas más felices del mundo, pues nos alegra la felicidad de los demás. No vamos a decir, pues los colombianos somos las personas que nos alegra la felicidad de los demás. Es repetir, no, pues nos alegra, ¿cierto? La felicidad de los demás. Oración 2. Ana, Pedro y Julián emprendieron un largo viaje, pues los 3 son unos trotamundos. Antes de comprarlo, ¿de qué estoy hablando? En este caso de un automóvil, era un automóvil. Después de comprarlo, es mi automóvil. Oración 3, que es con elipsis. Mi abuelo fue vendedor y mi padre comerciante. Se emite el verbo ser. Excelente, muy bien. Vamos a hacer elipsis. A la fiesta llevo las bebidas y frituras. Se omite el artículo las. Su mirada invade mi corazón y mi mente. Se omite el verbo invadir. No su mirada invade mi corazón e invade mi mente, no. Se entiende, ¿de acuerdo? Es mucho más prolijo hacerlo de esa forma. El ejercicio. Entonces, los habitantes de un determinado país tienen como regla desarrollar un proyecto de vida en su propio terruño con sus familias y sus entornos. Por lo tanto, entonces aquí hablamos de un conector o tipo de conector de consecuencia. Ahí también podemos decir, en consecuencia, se inicia toda una historia que sucedía por otras personas. Asimismo, entonces encontramos un conector de adición progresivamente, que es de adición, le vamos a meter más información. Progresivamente se constituyen las comunidades entendidas como naciones. Pero, adversativo, el arraigo no es absoluto. A veces los países generan situaciones que motivan a los ciudadanos la decisión de viajar al extranjero para buscar nuevas y mejores oportunidades. ¿Listo, chicos? Bien. El ejercicio acá, chicos, preguntas. Bien, ya les Bueno, estoy más que diciendo. preguntas, Dime. como poner en práctica esos tips. Yo creo que en el momento en que uno vaya redactando ya se va dando cuenta qué tanta agilidad toma para irlo haciendo. Recomendación. Yo a ustedes les voy a dejar, y como lo he hecho, las presentaciones colgadas en Moodle, ¿vale? En el aula virtual. Revísenlas, revisen los videos, los apuntes, y llévenlo al texto. Normalmente la mayoría de estudiantes se equivocan en el texto. En el texto comienzan a tener los peores resultados. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a ganarles con esos tips. En la siguiente sesión les voy a dar los últimos para concretar ya un texto y hacerlo argumentalmente muy rico. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Qué más comentarios? Entonces, chicos, ¿les parece si salimos al break ya? Tomémonos 7 minuticos, 6 minuticos. Vamos hasta las 7:37 para que el profe Carlos ingrese. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Entonces, ok, María José, ok, chicos, gracias. Yo estoy aquí pendiente, cualquier cosa. Y el profe se va a conectar ahorita en 5 minuticos, ¿vale? Un gusto haber trabajado con ustedes hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a rematar comunicación escrita y competencias ciudadanas y los dejamos todo al día. Perfecto. Un abrazo. Felicidades. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a ustedes. Muy bien.